común el uso de detergentes en las limpiezas de superficies, pero ¿te has preguntado cómo funcionan? Hola, hoy hablaremos de los detergentes, pero ¿a qué se le llama detergente? Los detergentes son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de una superficie, y lo que es muy importante, sin corroerlo. Pero de estos hay diferentes tipos. Existen 4 grandes grupos de detergentes según el tensioactivo que contengan. Estos pueden ser aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfotéricos. ¿Qué es un detergente aniónico? Es una sustancia compuesta por tres grandes categorías de componentes. El primero de ellos son los tensoactivos, que son sustancias anfifílicas, es decir, que en su estructura molecular tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Los tensioactivos actúan sobre la interfaz ropa-suciedad, disminuyendo su tensión superficial y de esa forma la suciedad se desprende de la ropa. Los segundos componentes son los coadyuvantes, que son polifosfatos, carbonatos y silicatos, y su función es secuestrar iones en agua, como por ejemplo de calcio, de magnesio y de fierro, para que estos no intervengan en el óptimo funcionamiento de los tensoactivos. Además, los coadyuvantes ayudan a emulsionar a las grasas y a dispersarlas para que éstas no vuelvan a posarse sobre los tejidos de la ropa. El tercer componente son los agentes auxiliares, y dentro de esta categoría destacan los abrillantadores, los blanqueadores y las enzimas. Los blanqueadores y los abrillantadores son compuestos orgánicos complejos cuya función es proveer una mayor capacidad de reflejar la luz de la ropa y por ende la ropa aumenta su brillo y su blanqueamiento. Y las enzimas son agentes biológicos cuya función es potenciar la capacidad de los tensoactivos de separar la suciedad de la ropa. Ahora que ya saben qué es un detergente y cómo funciona, ¿saben cómo es el proceso de elaboración de este? Para la elaboración del detergente al polvo se suele comenzar con la reacción del dodecilbenceno, con un agente sulfonante. En este caso se realiza con el oleum, debido a las ventajas que otorga frente a otros agentes sulfonantes. Esta reacción se hace con el fin de sulfonar la cadena orgánica obtenida así los ácidos dodecilbencenos, entre paréntesis, LAS, y junto a este se produce un subproducto conocido como ácido sulfúrico. A continuación, lo que se hará es hacer reaccionar el ácido dodecilbencenosulfónico obtenido de la reacción anterior con el hidróxido de sodio. Esto se hace con el fin de poder neutralizar nuestro ácido y de obtener la sal de este. El producto de esta reacción se denomina dodecilbencenosulfonato de sodio o también es conocido como sulfonato de alquilbenceno lineal. Este corresponde a nuestro tensioactivo aniónico, el cual presenta gran biodegradabilidad, lo cual es una ventaja y es por esta razón que es uno de los tensioactivos más conocidos en la industria del detergente. Este también es soluble en agua y es una sal sódica. Este se obtiene de una forma pastosa, lo cual se denomina pasta Slurry, al cual se le van a agregar los auxiliares ya denominados anteriormente, para luego así seguir con las etapas posteriores a este proceso de reacción química. El proceso de elaboración de detergente en polvo se divide en 4 etapas principales: preadición, torre de secado, posadición y envasado. En la primera etapa del proceso de elaboración de detergente en polvo, como esta etapa se trabaja con líquidos, soluciones acuosas y agua, se denomina etapa de mezcla húmeda. Se puede dividir en reacción de sulfonación, reacción de neutralización y finalmente la pasta Slurry. En la industria de detergentes es común emplear el dodecilbenceno como un agente activo. Este dodecilbenceno es sulfonado con el oleum para formar el respectivo ácido desilsulfónico. La velocidad de reacción es extremadamente rápida y exotérmica. Es necesario mantener una temperatura de 55 grados Celsius para evitar el exceso de sulfonación y el oscurecimiento de la mezcla. La neutralización se efectúa de la siguiente manera: se deposita la solución de NaOH un 20% en el neutralizador, después se le agrega un ácido desilsulfónico y se quita a tal velocidad que su temperatura de neutralización se mantenga en un rango de 55 grados Celsius. La masa formada
En la reacción se mezcla con los insumos elegidos para elaborar el detergente, donde se forma un lodo pantanoso, denominado slurry, como un contenido del 40-60% de sólidos. Es necesario mantener un control estricto de la composición del producto resultante, la temperatura y el pH. Posteriormente, la torre de secado, la masa pastosa o el slurry, es bombeada a la torre de dispersión y a una presión de 75 a 150 psi, las partículas dispersas son puestas en una contracorriente de aire caliente a 400 grados Celsius. En esta sección se realizan las siguientes operaciones: generación de aire caliente, secado de productos, separación de polvos de arrastre. Se alimenta un gran volumen de aire caliente suficiente para abastecer un calor necesario para completar la evaporación del agua. Después de concluir la desación del gas saliendo por parte de la superficie o por la parte superior, es enfriado por el calentamiento global, obviamente. Y las partículas finas se separan del gas por medio de un filtro, y para las partículas finas que no pasen a la atmósfera y la contaminen. Ya finalizando esto, en la post-adición y envasado, la mezcla se seca porque el porcentaje de agua es un 10%. Esto se considera un polvo seco, que quede claro. En esta última etapa se realiza la operación de tamizado, que las partículas de 0,5 a 1 micras pasa por un producto deseado, se recogen por la parte inferior del tamizado y el resultado, lo que no pase, se echa de nuevo en la pasta slurry. Después se realiza una granulometría. Se añaden los insumos que no se han añadido a la pasta slurry porque las altas temperaturas obviamente supondrían la desactivación de las propiedades, como por ejemplo el perfume y enzimas mediante las cosificadoras. Quedaría listo de este producto. Finalmente, el producto que es el detergente es envasado dependiendo de su comercialización y entregado al cliente.